Charlas de Ciencia. Primeramente les quiero decir que recientemente ha habido un crecimiento acelerado de la población mundial. Actualmente la cifra de la población mundial es alrededor de 7.200 millones de personas en el mundo. Esta cifra ha sido proporcionada por la FAO y la ONU. Se cree entonces que existe un acelerado crecimiento de la población y se estima que para el año 2050 existiremos 9.600 millones de habitantes, ¿sí? Por lo que entonces la producción se debe de incrementar un 70% más para satisfacer nuestras necesidades alimenticias. Entonces, la ONU en conjunto con la FAO han estimado que una de las alternativas para poder solventar esta crisis alimentaria será el uso de insectos, ¿sale? Y el uso de insectos se conoce como entomofagia, la cual ha existido desde épocas muy remotas en diversos países y en nuestro país desde épocas prehispánicas. Entonces, en algunos países en vías de desarrollo, pues se utilizan para satisfacer las necesidades alimenticias y nutritivas. Y en países desarrollados, por ejemplo, surgen como platillos exóticos, como un manjar culinario y son muy caros. Entonces, en base a estas características nutritivas, se ha visto entonces que en el mundo existen censadas aproximadamente de 1.900 a 2.000 especies de insectos comestibles en el mundo, los cuales están localizados en 120 países, incluyendo los países asiáticos, en donde se ha visto que aproximadamente de estas 1.900 especies, allí se encuentran 180 de ellas. En países africanos, donde se ha visto que existen alrededor de 250 especies, y en América, donde el principal productor de estos insectos, o la mayoría, se encuentran en nuestro país, que son alrededor de 549 especies. Ahora bien, estos insectos se clasifican de la siguiente manera. Por ejemplo, el que mayor consumo tiene son los coleópteros, que están relacionados con los escarabajos, siguiendo así por los lepidópteros, que son las hormigas, que posteriormente se convierten en gusanos, y entran la parte de Hymenoptera, donde entran las hormigas, las abejas, las Orthoptera, por ejemplo, que entran todos los que son grillos, y Hymenoptera, que son mariposas principalmente. Ahora bien, ¿por qué son importantes los insectos o por qué la FAO ha decidido tomarlos como una alternativa para la alimentación humana? Pues se ha visto entonces que una de sus características es que poseen un alto contenido de proteínas. Por ejemplo, para alimentos convencionales, nosotros podemos encontrar en carne de bovino un contenido de proteína aproximadamente de un 19%. El huevo, por ejemplo, 13%, y los insectos varía de acuerdo a la especie, pero se encuentra en un rango entre 20 y 57%. Entonces, como podemos observar en esta tabla, pues vemos que el contenido proteico es bastante elevado. A nivel mundial, gracias a estas características nutritivas, el protagonista es Tailandia, es decir, que en ese país se consumen alrededor de 200 especies de insectos. Los principales son Coleóptera, Lepidóptera y Hymenoptera, y es la base sustentable de algunas etnias de ese país, y además tienen la capacidad de exportar muchos insectos a diversos países de África y Asia. Ha retomado tanto este tema de
los insectos como alimento del futuro, que recientemente la FAO en el 2012 publicó el libro Insectos comestibles, futuros prospectos como un alimento y seguridad alimentaria. Fue una recopilación a nivel mundial en todos los países del mundo y es donde se ha recopilado la mayor información de cuáles son los principales insectos y sus características nutritivas que estos les confieren. Asimismo, año con año en Estados Unidos se celebra el Congreso de Food Technology en alimentos y la doctora Florence Duke de la Universidad de Montana ha dado año con año, a partir del 2014, una conferencia relacionada con el consumo de insectos, donde ella prevé que efectivamente los insectos ya están en nuestra vida cotidiana y que por sus grandes aportaciones nutrimentales es necesario que los países occidentales, como nosotros, ¿verdad?, comencemos a tomar el hábito de consumir insectos. Asimismo, la doctora May Berenboom de la Universidad de Champaign, Illinois, en Urbana, año con año ella tiene sus granjas de cultivo y año con año, en conjunto con sus estudiantes, realizan un ensayo sensorial para hacer una desgustación de diferentes tipos de insectos, porque asimismo ella considera que los insectos ya están presentes en nuestra vida, entonces debemos empezar a relacionarlos. Y ella dice, ¿estamos listos para esto? ¿Verdaderamente estamos listos? Entonces, recientemente en el 2015 la FDA, ¿verdad?, aprueba entonces que los insectos estén involucrados en la elaboración de otros alimentos. Es decir, que podemos entonces utilizarlos en la elaboración de harinas, en la elaboración de jugos, en la elaboración de pizzas, en la elaboración de pastas, ya está aprobado por la FDA. Ahora, uno de los principales retos que tenemos es que para el consumidor el consumir un insecto causa un repudio o un asco, ¿verdad? Pero esto es debido a su apariencia que tienen, entonces es un reto para la industria agroalimentaria para encontrar alternativas de introducir estos insectos de otra manera a los alimentos y entonces tener un alimento funcional, enriquecido a base de insectos. En el 2015, la Universidad de Holanda, ¿verdad?, empezó a circular un Journal of Eating as Food and Feed para poder promover entonces el consumo de insectos. Y empezó a circular en 2015, dada la importancia que ha tenido. Es la primera revista que existe de insectos como fuente alimentaria. Fíjense, Holanda, año con año, realiza un congreso, un mini congreso con la población cotidiana en Ámsterdam, donde hacen degustación de insectos e invitan a la gente a consumir insectos y los introducen en cualquier alimento de diferentes maneras, pueden tener hasta paletas de dulce con un insecto allí. En Holanda ya se consumen estos insectos en el supermercado, ya los tenemos allí presentes, entonces es muy común para ellos el consumo de estos animalitos. Y en nuestro país, ¿qué ha sucedido? A pesar de que México tiene la mayor proporción de las especies comestibles, los que consumimos son mínimamente, ¿verdad? 5 especies son las que se consumen en nuestro país y ahorita vamos a ver. Esto fue introducido por la revista Muy Interesante en el 2011, donde hablaba de los diferentes tipos de insectos que consumimos en México y pues las principales pues son las larvas de mosca, las hormigas, las chicatanas que se conocen, los gusanos de maguey y los escamoles. En el 2016 vuelve otra vez, muy interesante, a prever otra vez, a darnos ese
esa alerta, ¿verdad?, que tenemos escasez de alimentos y que entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la población que se prevé para el año 2050 y que hay que empezar a ver entonces para tener una alimentación sostenible, la cual se basa en que tenga un bajo impacto ambiental, pero que garantice la alimentación alimentaria para las generaciones futuras? Ahora vamos a hablar un poquito de los insectos que están localizados en nuestro país, que son las 549 especies. Y vemos que los principales estados en los cuales se localizan, se encuentra el nuestro, que es San Luis Potosí, ¿verdad? Estos insectos que mayor consumo tienen, pues son los chapulines, los gusanos rojos y blancos del maguey, las chicatanas, principalmente en el estado de Oaxaca y Chiapas, las abejas y los escamoles, que ahorita yo me voy a centrar principalmente en hablarle de los escamoles porque es lo que nosotros hemos estado trabajando en el laboratorio. ¿Qué significa la palabra escamol? Pues proviene de la palabra azcal, que significa hormiga, y mole guisado. Estas son conocidas como pupas o huevas o larvas de la hormiga reina de la especie Liometopum apiculatum. Esta hormiga tiene las características de crecer en los nidos, hacen sus nidos en las pencas de maguey, en las tunas y en todo lo que sea semidesértico. Así, los escamoles tienen un color blanco perlado con una longitud de 10 milímetros y un diámetro entre 3 a 5 milímetros. La hormiga, miren toda la distribución que tenemos de la hormiga que produce escamoles, que se va hasta Estados Unidos, una gran parte de Estados Unidos. Entonces, hay mucha producción de escamoles. Aquí lo que se requiere es que cuando los recolectores abran los nidos, que tengan el cuidado necesario para que no se rompa la clavécula y entonces las hormigas no dejen de poner los nidos. Como les decía, estos construyen sus nidos en zonas semidesérticas y principalmente las zonas de mayor explotación de los escamoles son el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla y San Luis Potosí. En San Luis Potosí, en el altiplano potosino, se producen muchas toneladas de escamoles y la mayoría de ellos se van al DF o a Querétaro principalmente y se venden a precios muy elevados. El precio por kilo de escamol en un restaurante gourmet anda alrededor de 3,000 pesos y el recolector normalmente lo vende a 150 pesos. Entonces, el que tiene la mayor ganancia, pues, es el intermediario, ¿verdad? ¿Cuál es la composición química de los escamoles? Andamos alrededor de un 40% de proteína, carbohidratos entre 19 y 36%, en base seca, tiene sales minerales, vitaminas, es rico en vitaminas, vitamina C, las del complejo B, ¿sí? Entonces, también tiene un alto contenido de aminoácidos esenciales, que puede ser muy competitivo con alimentos convencionales como la carne. Podemos encontrar sales minerales como sodio, potasio, calcio y zinc, que estas varían de acuerdo a donde se recolectan los escamoles, pero por lo general andan alrededor de 5.5 gramos por cada 100 gramos. ¿Qué inconvenientes presentan los escamoles? Los principales inconvenientes es que sus tiempos de recolección son muy cortos. Es un periodo de recolección entre febrero a abril. Y tienen una vida de anaquel muy corta, 4 días en refrigeración a 4 grados centígrados. Eso hace que sea un alimento altamente perecedero por su composición química. Entonces, los recolectores lo que han hecho para poder prolongar la vida de anaquel es llevar a cabo el proceso de congelación. Pero lo que sucede allí, que cuando el producto es descongelado, como no utilizan la temperatura óptima de congelación, se rompe la membrana del escamol y todos los nutrientes, ¿verdad?,
salen hacia el exterior y tenemos mucha pérdida de peso y nutrientes, y estas características no son deseables para el consumidor. Entonces ya no se puede comercializar. Entonces, nosotros en el laboratorio, para poder identificar a qué se deben estas causas de deterioro, pues hemos hecho ensayos enzimáticos y microbiológicos, hemos determinado o hemos estandarizado métodos de conservación para incrementar la vida de anaquel, lo que es el proceso de enlatado y los tratamientos mínimamente procesados, identificar y cuantificar biomoléculas, es decir, para poder evaluar su estructura, su estabilidad y la calidad nutrimental, así como su función biológica, y hemos caracterizado térmicamente a partir de diagramas de estado complementado mediante calorimetría diferencial de barrido, para poder caracterizar las condiciones de almacenamiento de escamoles congelados. Entonces, en primera instancia les muestro la determinación de la actividad proteolítica. Los escamoles se caracterizan por tener un alto contenido de proteína, y prácticamente este alto contenido de proteínas, la mayoría, hay mucha concentración de enzimas. Entonces, para poder investigar esto, hicimos un barrido a diferentes pHs para encontrar en cuál de ellos se lleva a cabo la máxima actividad proteolítica. El pH basal de los escamoles es de 6.5, entonces observamos que la actividad proteolítica es superior cuando estamos a un pH entre 8 y 10, sin dejar de observar que a pHs básicos se sigue presentando esta actividad. El pH está en función de la temperatura y trabajamos con temperaturas de 4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es la temperatura a la cual se almacena el escamol en refrigeración. 20 grados centígrados, que a veces los recolectores no tienen los medios adecuados para llevar a cabo ese proceso de almacenamiento, y utilizamos 20 grados centígrados, 37 y 50 grados centígrados. Y lo que observamos fue que al pH, en el cual es el estado basal del escamol, pues hay una alta actividad proteolítica a las diferentes temperaturas. Aún a 4 grados centígrados se observa esta actividad proteolítica, y a medida que se incrementa el pH, pues observamos que también esta actividad proteolítica. Para poder detectar entonces cuáles eran las enzimas que están relacionadas con este deterioro, se hizo un estudio inhibitorio para poder entonces saber cuáles son estas enzimas. Las enzimas se dividen en 4 grupos: serinproteasas, aspartilproteasas, cisteinproteasas y metaloproteasas, y cada una tiene un inhibidor específico. Entonces, lo que se hizo fue observar si estos inhibidores eran capaces de inhibir a estas enzimas, y de tal manera que nosotros pudiéramos determinar en base al porcentaje de inhibición cuáles eran las enzimas que estaban presentes allí. Lo que nosotros observamos entonces, ¿sí?, que la cisteinproteasa es la que está en mayor proporción. Por ejemplo, a pH de 6.5, el porcentaje de inhibición fue de 44%. Fue el que obtuvo la mayor concentración de inhibición, pero en los otros pHs también se observa una elevada cantidad de cisteinproteasas. Entonces, a la conclusión que llegamos es que existen tripsinas y quimiotripsinas dentro del escamol que están llevando ese proceso deteriorativo dentro de la matriz para poder disminuir su vida anaquel. Otro grupo importante fue serinproteasas, que fue el que también obtuvo una mayor proporción a un pH de 10. En cuanto a la actividad proteolítica durante el almacenamiento, nosotros observamos, ¿verdad?, que la mayor actividad proteolítica se observó a los 3 días de almacenamiento, y que ésta disminuía con respecto a los días. Y aquí a 5 días de almacenamiento, nosotros observamos que el escamol ya estaba completamente deteriorado. Y esto lo corroboramos entonces con estudios microbiológicos, y vimos que organismos mesófilos aeróbicos están
a estos días de almacenamiento por encima de lo que dice la norma. Claro, no existe un valor para los escamoles, pero tomamos el valor en base a la concentración de proteínas con otro tipo de alimentos que fue comparado. También encontramos bacterias ácido-lácticas, pero en mayor proporción fueron los microorganismos mesófilos aerobios. Se hizo un análisis de textura y observamos, ¿verdad?, que a 3 días de almacenamiento también empieza una disminución, pero a 5 días observamos ese proceso de maduración. A 10 días el escamol era incomible y lo corroboramos con pruebas histológicas. Vean, a un día el escamol está completamente intacto, la parte interna tiene su membrana, ¿verdad?, intacta, y observamos entonces que a día 5 ya empieza a haber una degradación proteolítica. Entonces, a partir de aquí, aunque la membrana interna ya está completamente destruida, y a 10 días pues ya no es apreciable por el consumidor. Por eso nosotros determinamos que máximo 5 días de almacenamiento a 4 grados centígrados en estado fresco. Y aquí observamos que el escamol tiene alto contenido de grasa, ¿sí? Tiene una membrana que está constituida por grasa principalmente. Observamos que hay una coloración muy característica que todavía no sabemos a qué atribuirle, pero en todos los escamoles se presenta esta coloración, que aquí la podemos observar de esta manera. Tiene entonces pigmentos, ¿sí? Tiene vacuolas que nosotros encontramos dentro de la parte interna, y aquí podemos observar estos pigmentos son los mismos que observamos de esta manera. Estos resultados ya fueron publicados en la revista de Journal of Eating as Food and Feed y fue publicado en 2015. Ahora bien, como sabiendo cuál era la razón por la cual son altamente perecederos, se decidió utilizar entonces, caracterizar el proceso de enlatado de los escamoles, haciendo 2 productos, en salmuera y en escabeche, en donde aquí, por ejemplo, se utilizaron para poder controlar la temperatura de las latas, se colocaron termopares dentro de la lata para poder entonces llevar a cabo un proceso de simulación y poder obtener la temperatura o la evolución de temperatura dentro de la lata y así poder calcular el tiempo de proceso. El tiempo de proceso fue calculado de acuerdo a un análisis microbiológico en donde se utilizó la letalidad con respecto al tiempo. Y entonces, en base a la norma mexicana, las latas después del proceso fueron incubadas durante 35 días para poder determinar mesófilos anaerobios y termófilos anaerobios, así como hongos y levaduras para los alimentos menores a 4.6 de pH, que fueron los de escabeche, y mayores a 4.6, que fueron los de salmuera. Y esta fue la presentación que nosotros obtuvimos, teniendo un tiempo de proceso de 55 minutos, que fue muy similar al obtenido durante el proceso de simulación, y de 17 minutos aproximadamente para los escamoles en escabeche. Fue la simulación donde se va evaluando la evolución de la temperatura y donde vemos entonces cómo va evolucionando la parte roja, que es el calor, cómo va incrementando hasta llegar a 121 grados centígrados. El análisis sensorial mostró, a partir de una escala hedónica de 1 a 7, donde 7 era me gusta mucho y 1 me disgusta mucho, y vimos entonces que estamos por arriba de 5, es decir, me gusta el producto, y los que tuvieron una mayor aceptación fueron los escamoles en escabeche. También esto ya fue publicado en otro journal, el Journal of Food, en 2015. Hemos utilizado también los métodos de barrera. Es importante hacer mención que con el proceso de enlatado se logró incrementar la vida de anaquel hasta 2 años. Pero como el consumidor cada vez exige que los alimentos sean mínimamente procesados y quiere que sean frescos, se decidió utilizar el método de barreras, o el método conocido como
método de combinaciones para alimentos mínimamente procesados. ¿En qué consiste? ¿Verdad? Si los microorganismos están en un ambiente donde la temperatura es deseable para su crecimiento, el contenido de agua de igual manera y el pH, los microorganismos crecen y deterioran el alimento. Entonces, este método se basa en el principio de obstaculizar entonces, ¿verdad? Uno de estos métodos, es decir, para que no sea muy intenso el tratamiento y así evitar que estos mueran, es decir, incrementando temperatura o incrementando actividad de agua, incrementando algún factor para que pueda inhibir su crecimiento. Entonces, esto ayuda a intensificar los factores y así poder entonces incrementar la vida de anaquel. Y utilizamos entonces la temperatura de escaldado de 10 a 15 segundos, y se disminuyó el pH, utilizando el pH basal del escamol y se disminuyó a 5 grados, ¿por qué 5? Porque ya vimos que a 5 era donde había menor actividad proteolítica, ¿verdad? La actividad de agua de 0.9, 0.95 y se conservaron a 4 grados. Entonces nosotros encontramos que las mejores condiciones fueron a una actividad de agua de 0.9, a un pH de 5 y el tiempo de escaldado no hubo diferencias significativas. Y podemos ver, ¿sí? Logramos entonces con este método incrementar la vida de anaquel del escamol fresco hasta 45 días con esas condiciones, ¿sí? Hubo otras condiciones, por ejemplo, que ya no nos permitieron ir más allá de los 20 días. Es decir, hubo mucho crecimiento de hongos y ya era deteriorado el alimento. Pero sí se logró de los 4 días en refrigeración llevarlo hasta 45 días, que ya es un tiempo muy aceptable para poder comercializarlo. Como conclusiones generales, yo les podría decir que sin duda alguna los insectos podrían ser una fuente potencial para la alimentación humana. Sin embargo, todavía es necesario considerar cuestiones importantes como considerar lo que se consume, ¿sí? Tener un aprovechamiento sostenible para evitar la sobreexplotación. Normalmente se les ha dado, se les ha preparado a los recolectores abrir los nidos para que no se rompan las clavéculas, pero hay recolectores clandestinos donde lo único que les importa es abrir el nido, vender el escamol y dejar el nido abierto, y ese nido se queda así, ya no produce el siguiente año. La mejora de la producción, la seguridad alimentaria, nuevas formas de comercialización y sobre todo es una tarea de la industria agroalimentaria en educar a la población acerca de los beneficios y la importancia de integrar a los insectos en su dieta diaria. Como conclusiones particulares de los escamoles, pues que la corta vida de anaquel es principalmente la degradación proteolítica, que es posible incrementar la vida de anaquel de los escamoles a través del proceso de enlatado y los métodos de barrera, que se logró elucidar por primera vez el proteoma de los escamoles, encontrando gran cantidad de proteínas con diferentes funciones biológicas, que los escamoles son ricos en ácidos grasos insaturados y que las propiedades térmicas revelan que una temperatura de congelación de menos 30 sería la adecuada. Y las perspectivas, pues, hay que industrializar a los insectos, aunque sea un reto y un nuevo sector de desarrollo para la industria agroalimentaria y el ámbito mundial. Debido a que capturarlos no es suficiente, hay que cultivarlos y para ello se requiere investigación multidisciplinaria para poder conocer la mayor variedad de insectos, sus valores nutricionales y funcionales y que sean seguros, que no presenten moléculas tóxicas. Y por mi parte es todo. Pues ahora lo que resta es, ahora sí, identificar específicamente las enzimas, evaluar el efecto bioactivo y evaluar la actividad biológica de los escamoles en un modelo animal para ver si pudieran disminuir, no sé, la diabetes, el cáncer. Y por mi parte es todo. Muchas gracias.